Hola, buenos días. Bueno, la vez pasada habíamos hablado de los personajes que pueblan el mundo de Kierkegaard. ¿Y por qué hablábamos de personajes? Porque justamente hablábamos de la dificultad de sistematizarlo. Y ante esta dificultad preferimos abordarlo a través de los personajes. Sobre todo Don Juan y Fausto. Hablamos de otros, el seductor, el poeta. Ahora vamos a hablar más específicamente de los estados, de la filosofía de la vida de Kierkegaard, que se puede abordar a través de los estadios, que son el estadio estético, el ético y el religioso. En el estadio estético también tenemos dos momentos, uno que es el estadio erótico musical, ahí cuyo personaje es Don Juan, que no se trata de una personalidad, sino más bien de una fuerza que vive en el instante y se expresa a través de la música, por eso erótico musical. Y luego hay un segundo momento cuyo representante sería Fausto, el cual ya no se expresa a través de la música, sino del lenguaje, porque es un ser reflexivo, desdoblado, que habíamos dicho con el cual Kierkegaard se identificaba más, caracterizado al fin por la insatisfacción y el aburrimiento. Aquí lo que hay que señalar es la influencia del romanticismo alemán. Kierkegaard se ubica él mismo en ese estadio estético, ¿no? Y está influido mucho por el romanticismo, al cual va a atacar en nombre del hegelianismo, aunque también, como ya veremos en el próximo encuentro, también lo hará a la inversa. Acá se trata sobre todo de la reflexión sobre la irreflexión, porque Kierkegaard ve al romántico en relación con la conciencia desgraciada de la cual hablaba Hegel. El romántico, que es el prototipo del esteta, del artista, del poeta, va de deseo en deseo y nunca queda satisfecho. Queda como roto, desdoblado. Veamos entonces cómo se pasa de este estadio de insatisfacción al estadio siguiente, que es el estadio ético. Aquí lo que se plantea es la necesidad de elegir. ¿Por qué? Porque la vida en ese estadio estético es como un desfile de máscaras, que se caracteriza por cierta inconsistencia. Es el terreno de lo múltiple, lo demoníaco, o sea, todo lo opuesto a la potencia constructora de una personalidad. Hay como una especie de gusto por el enigma, ¿no? Y eso es lo que explica el uso y hasta abuso también que hace Kierkegaard de los seudónimos. Cada vez que él usa un seudónimo es porque él está viendo la cuestión desde un punto de vista. Ahora bien, la elección en este momento es decisiva para la formación de la personalidad. Por ella el que elige se hunde en lo elegido. Solamente parece como un instante en el cual se puede uno mantener indiferente en cuanto a hacerlo uno o lo otro, porque no se puede mantener la personalidad en blanco. Si se posterga la elección, se elige inconscientemente. Y ahí Kierkegaard va a distinguir la elección estética de la ética. Esta es lo contrario de la reflexión sobre elementos opuestos como por ejemplo ser pastor o actor, porque esos son las cosas en las cuales se debatía Kierkegaard, que no sabía si hacerse actor o pastor. El tema es que la elección estética no es elección.
La verdadera elección es la elección ética, que se realiza entre el bien y el mal. Y ahí lo importante no es elegir lo justo, sino la energía, la seriedad, la pasión. El que vive estéticamente no elige, dice Kierkegaard, se pierde, se desgasta a sí mismo, se transforma en sombras. Ahora repasemos, el estético vive el instante, por ello no puede explicarse. El objeto de su vida es el goce, pero como depende de condiciones externas, no se satisface y está siempre insatisfecho hasta que finalmente cae presa de la melancolía y la desesperación. Ahora, ¿qué es esto de la desesperación? Es un momento en que se sale de la inmediatez, o sea, se ha madurado, y el espíritu entonces aspira a una forma superior. Esto no es mal síntoma, dice Kierkegaard, ataca a las cabezas mejor dotadas. En realidad, toda vida estética, dice Kierkegaard, es desesperación. Lo que ocurre acá en este momento es que se hace consciente. Cuando se hace consciente, entonces se impone una forma superior de vida, la vida ética. La desesperación es la conciencia de que todo es vanidad. Es un estado que da elegancia, dice Kierkegaard, por lo tanto bastante difícil de curar. Es enemiga de la actividad porque no tiene continuidad. Eso le falta al esteta, es ocioso, por momentos trabaja sin descanso, superando a todos, pero abandona siempre. No tiene memoria, le gusta engañar y se oculta. Y entonces su espíritu se venga y le ataca con la desesperación. Pero esta no tiene que ver con una causa particular. La desesperación tiene que ver con la libertad, con la elección. Es la duda de la personalidad que requiere de la libertad y nos hace por fin encontrar el yo mismo. En esto consiste justamente el pasaje de la vida estética a la vida ética. O sea, salir de ese mundo del estético que se mueve en la multiplicidad, donde para el quien todo tiene el mismo derecho de manifestarse, todo es igual, no hay jerarquías, porque la vida ética, en cambio, es elección por el bien o por el mal, se trata de una diferencia absoluta. Por otra parte, el esteta vive en el instante, es un mero observador de la vida, huye del compromiso, mientras que el ético tiene memoria de su vida, vive en la continuidad, no quiere anular el deseo, sino dominarlo. De ahí que sea necesario para el esteta realizar el salto, porque si no se elige, si se permanece en la no elección, se cae en la contemplación narcisista, en la apatía, en la fatiga. Solo se permanece en la libertad realizándola continuamente. Aquí Kierkegaard va a marcar algunos errores en la elección. Por ejemplo, en primer lugar, la del aislamiento, que sería la de los cínicos, los de los estoicos, los del místico en general. Y el error ahí es haber elegido en forma abstracta, porque niegan el mundo, se aíslan. Y aquí se acerca bastante a Hegel, hace la misma crítica. Al elegir es actuante, pero es una acción interna, no tiene historia y algo falso en su vida, dice, que es justamente el desdeñar la existencia, el desdeñar la realidad. Se cree un elegido y opta por la soledad, el no casarse, o elige lo religioso, se aísla para no pecar. Pero la relación ética con el pecado no es huir de él, sino suprimirlo. Aquí entonces encontramos en Kierkegaard un elogio de la temporalidad. No hay que huir de ella.
lo temporal no existe para atentar al hombre, sino que es el don más grande del cielo, o es la dignidad más grande del hombre. Justamente su poder hacer historia, el ejercicio de su libertad. Resumamos entonces los aspectos más importantes de la vida ética. Solo el que elige éticamente se elige porque está unido a la realidad, acepta la responsabilidad. El que vive estéticamente solo ve posibilidades, el ético en cambio ve tareas. El que vive estéticamente lo espera todo de afuera y de ahí la angustia. El ético es independiente de las circunstancias, es soberano de sí, siempre haya una salida. Además, la ética hace que el ser devenga lo que tiene que devenir. O sea, no aniquila lo estético, sino que lo transfigura para que se realice realmente. Por otra parte, la ética se determina por el deber. Estamos de alguna manera dentro del contexto de la moral kantiana, pero sin embargo, no como un conjunto de proposiciones particulares, sino que el individuo lo tiene dentro de sí. La ética es lo general, tiene que ver con la ley, pero no se aleja de lo concreto, porque elegirse no es crearse de la nada, sino conservar la continuidad. El ético se conoce a sí mismo, pero ese conocimiento no es contemplación, sino acción, elección, libertad. Por eso es también que lo de Kierkegaard puede calificarse de filosofía de la praxis, porque lo suyo no es solo cuestión de conocimiento, sino de tarea, transformación. Y allí podríamos encontrar cierto parentesco con Marx, solo que para Marx se trata de transformación social y para Kierkegaard de transformación individual. O sea, de ser una buena persona, o como él dice también ser un buen cristiano. En síntesis, el estadio ético es el estadio del compromiso, de una actitud moral, de cierto equilibrio que sustituye el criterio de lo agradable por el de lo correcto. Está siempre en el contexto del deber, quizás podríamos decir de la moral kantiana, y la institución principal es el matrimonio. Se trata siempre de un contexto en el cual tiene que haber una cierta seriedad, libertad, capacidad de escoger. Porque el hombre libre no es el esclavizado por los placeres, sino el que se compromete. Y aquí pasamos ahora al último estadio, que es el estadio religioso. Este podríamos poner como, digamos, presentación de este estadio en Temor y Temblor, en el cual Kierkegaard presenta el caso de Abraham. Ahí el estadio religioso supone un salto, y es el salto de la fe, que se encuentra en el contexto de la frase aquella de Tertuliano que decía credo qui absurdum, creo aunque sea absurdo. Porque, ¿qué pasa? Abraham escucha una voz que le manda a sacrificar a su hijo. Y ahí el autor de Temor y Temblor, que es el seudónimo Johannes de Silentius, que mira desde el punto de vista ético. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los seudónimos justamente tenían una mirada desde un punto de vista? Acá Johannes de Silentius tiene el punto de vista ético. Entonces se pregunta cómo puede ir así nomás al sacrificio. No puede comprender, lo ve como un escándalo.
como una paradoja, como el vacío de la razón. Pero Abraham obedece a la voz de Dios y Dios finalmente lo detiene, o sea, que supera la prueba y se salva a través de la fe. Esto es lo que para Kierkegaard es una paradoja incomprensible. El estadio religioso está dentro del mundo de lo absurdo, de la paradoja, de lo incomprensible, y sin embargo es un estadio último al cual se tiende, al cual se pretende llegar, que no se renuncia. Y creemos aquí que todo esto, esta cuestión de los tres estadios, forman una dialéctica asistemática por la cual se puede pasar de cualquier estadio a otro, se puede inclusive retroceder, ir y volver sin un orden dado. No es que uno tiene que ir evolucionando hacia el estadio religioso, porque lo que va a decir Kierkegaard es que lo religioso está desde el comienzo hasta el fin y que las últimas horas también están dentro del estadio estético. Bueno, por hoy que dejamos aquí, en la próxima vamos a entrar a ver la relación entre Kierkegaard y Hegel y así como también el concepto de ironía, un concepto que tiene una especial importancia en todo el pensamiento de Kierkegaard.